Vamos a estudiar ahora la composición de funciones. Bueno, la composición de funciones es otra operación que podemos realizar entre funciones. Sabemos que podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, y una operación nueva sería la composición de funciones. ¿Cuándo se aplica la composición de funciones? Cuando nosotros tenemos dos funciones, f y g, y nos dan un valor de x. Y entonces nos dice, primero voy a calcular sobre x, voy a calcular la función f. Por tanto, obtengo el valor f de x. Y después, sobre f de x, sobre lo que me sale, voy a aplicar la función g. Y entonces obtendré g de f de x. Pues, al hecho de primero aplicar una función y después aplicarle la otra, es a lo que se le llama composición de funciones. Y se escribe así, f compuesto con g. Veis que escribo primero la g y después la f, pero al aplicar, primero se aplica la función f y después la función g. Obtengo esto, g sobre f de x. Y eso es f compuesto con g. Composición se escribe con un circulito así grande para diferenciarlo de lo que sería la multiplicación. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que me dan la función f de x es igual a x cuadrado menos 3 y me dan la función g de x es igual a logaritmo neperiano de x. Son dos funciones y me están pidiendo que calcule la composición de f con g. Lo escribimos como aquí porque así lo vais a ver, se ve mejor. Esto sería g, pero antes de hacer la función g tengo que calcular la función f de x. La función f de x, ¿qué es lo que hacía la función f de x? Yo le meto algo y me devuelve eso que he metido al cuadrado y le resto 3. Es decir, como le he metido x, la función g todavía no la aplico y me devuelve x cuadrado menos 3. Ahora, nos tenemos que fijar bien en qué es lo que hace la función g. La función g hace el logaritmo neperiano de lo que yo le he metido dentro. ¿Le he metido una x? Pues me hace el logaritmo neperiano de x. En este caso no le estoy metiendo x. ¿Qué le estamos metiendo aquí al logaritmo neperiano, a la función g? X cuadrado menos 3. Pues entonces me va a devolver el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3. Y ya hemos conseguido componer la función f con la función g. Este sería el resultado. Imaginaros que en vez de pedirnos esto, componer f con g, nos piden componer pues g con f. En este caso tendría que calcular primero la función g de x, aplicar la función g de x. Entonces la función f no la aplico, la dejo así, sin hacer nada, y hago g de x, que es el logaritmo neperiano de x. Y ahora lo que he dicho antes, ¿qué hace la función f? Yo le doy una x y me devuelve una x al cuadrado y le resta 3. Yo ahora, en lugar de darle x, le estoy dando un logaritmo neperiano de x. Pues ¿qué es lo que va a hacer con el logaritmo neperiano de x? Lo va a elevar al cuadrado, logaritmo neperiano de x, todo eso al cuadrado y le resta 3. Estas dos cosas son totalmente diferentes. Fijaros, la composición no es conmutativa. Yo, si aplico primero f sobre g o g sobre f, nos salen cosas diferentes. A no ser que las funciones g y f fuesen inversas, una de la otra. Y entonces, en los dos casos nos saldría que la composición de g compuesto con f y f compuesto con g nos saldría x. Por tanto, f compuesto con g sería la función identidad. Si yo a una función la compongo con su inversa, nos da la función identidad. Es decir, alguna función que yo le doy una x y me devuelve esa x, igual, como estaba.